Dicen que solo hay dos tipos de guitarristas, los que ya se lesionaron y los que se van a lesionar. Entonces, un poquito en el afán de contribuir a una cultura de prevención de lesiones para los músicos, quiero compartirte mi experiencia con uno de los males más complejos a los que nos enfrentamos los músicos, que es la distonía focal. Rápidamente, para ponerte en contexto, te platico que yo estudié la licenciatura en concertista de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música de mi país, que es México. Salí de la escuela en 2002 con una hija recién nacida. Entonces, no es fácil hacer una carrera cuando ya tienes al mismo tiempo una responsabilidad como padre. Y pues bueno, afortunadamente desde 2 años antes había entrado a trabajar como maestro a la Academia de Música Yamaha. Pero al principio, pues realmente yo no era un maestro tan bueno, ¿no? O sea, no es que no quisiera, simplemente que llegué yo como tantos que empezamos a dar clases pues por la necesidad. Pues yo llegué sin tener como que muchos recursos pedagógicos, sin entender muchas cosas, sino básicamente tratando de replicar los parámetros, los valores que me fueron transmitidos a mí. Así que cuando ya nació mi hija, de manera alternativa, empecé a buscar espacios en diferentes proyectos musicales para tocar, para acompañar gente, empecé a tocar otros instrumentos. Como ya sabía música, fue muy sencillo aprender a tocar otros instrumentos y empecé a desarrollarme en diferentes géneros musicales y acompañé a muchas personas, etc. Fue un momento muy interesante de mi vida porque hice muchas cosas, fui a muchos lugares, toqué en muchos lugares y aprendí muchísimo de todo lo que es la autogestión como músico, ¿no? En 2007 hice una orquesta de salsa, una orquesta muy padre, que sonábamos muy bonito, llegamos a sonar muy bonito y empezó a tener un cierto peso dentro del gremio y bueno, pues estaba muy lindo ese proyecto. Se llamaba Las Hechiceras y el Embrujo Musical, porque tenía 3 cantantes mujeres y detrás la orquesta de músicos de alta calidad. Y bueno, pues las chavas eran las hechiceras y nosotros los músicos éramos el embrujo musical. Estaba muy lindo. Pero bueno, por diversas situaciones, una de ellas, que a principios de 2009 tuvimos un accidente automovilístico. Bueno, tuve un accidente automovilístico. Estaba bebiendo mucho y bueno, pues fue un accidente bien complicado. Afortunadamente, para ese momento, en Yamaha, en la Academia de Música Yamaha, yo estaba recibiendo prestaciones laborales y tuve la posibilidad de ser atendido en el IMSS. Recuerdo que recibí un tratamiento a diversos niveles con medicamentos y de esto voy a hablar un poquito más adelante también. Por eso lo estoy contando, porque tiene cierta relación que ahora vas a entender. Total que un poquito por esto de estar bebiendo ya demasiado, un poquito porque hubo temas diversos por los cuales yo preferí dar por terminado este proyecto y retomar desde otra área, ¿no? Desde otra área de mi vida, que finalmente, pues, como yo había estudiado guitarra, en ese proyecto, en esos proyectos, todo este tipo de proyectos, pues prácticamente no me estaba desarrollando como guitarrista. Yo tocaba teclado en la orquesta y cuando lo finalicé, pues yo dije, bueno, voy a retomar mi instrumento, el mío, el de mi profesión, que es la guitarra, y como ya en ese momento sabía de cómo gestionarme, como a mí mismo, ¿no? Gestionar mi carrera musical, tenía contactos, banqueteros y muchas cosas, pues bueno, me consideré pertinente empezar a trabajar yo como guitarrista, en ocasiones solo, en ocasiones con compañeros, pues ya para este tiempo, estoy hablando 2009, finales de 2009, 2010, para 2010, que ya había pasado unos meses retomando el estudio y todo eso, para 2010
empecé a abrirme conciertos, empecé a buscar conciertos y empecé a tocar. 2010, 2011 fueron años en los que toqué muchísimo como guitarrista, tanto en eventos particulares como muchos eventos particulares y también conciertos en diferentes lugares. O sea, fue muy padre. Sin embargo, para 2012, recuerdo, aquí es donde empezó el problema con la distonía focal. Porque recuerdo una ocasión, yo en ese momento estaba tocando, digamos que en plenitud, porque venía estudiando diario, estaba estudiando bien para los parámetros que yo en ese momento tenía, porque lo que ahora yo veo como estudiar bien es algo totalmente diferente a como lo veía en ese tiempo, pero para ese tiempo pues yo estudiaba diario, estudiaba bastante tiempo, 4 horas diarias. Por ahí había algún día que descansaba, había días en los que practicaba un poco más y bueno, pues según yo estaba tocando padrísimo, estaba poniendo el repertorio que a mí se me antojaba y según yo pues lo tocaba bien. Entonces, en una ocasión dando una clase, le estaba dando la indicación a un alumno de cómo tocar una escala que para mí era rutinaria y que la podía tocar a mi máxima velocidad, que pues bueno, era bastante buena. Y al momento de tocarla, sentí que mis dedos se atoraron. Y así fue como algo rarísimo, como una sensación de sorpresa, de miedo, así rarísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me sacó muchísimo de onda el que no pude tocar la escala que estaba enseñándole a mi alumno. Entonces lo primero que yo pensé fue, no, a ver, no sé, hay que estudiar más, ¿no? A lo mejor estás cansado. Ya estudiando estaba empezando a sentir como que algo no estaba bien. Ahora ya lo puedo definir, pero en ese momento no sabía yo lo que estaba pasando y eso era muy extraño porque sentía rara mi mano. Eso fue lo primero, sentía rara la mano. Por ahí tuve algunos conciertos que yo estudiaba y en los conciertos me iba yendo cada vez peor, cada vez empezaba a tocar más sucio, a pesar de que estaba estudiando bien, según yo, cada vez me salía más sucio, cada vez podía tocar con menos efectividad. Entonces lo primero que pasó por mi cabeza fue pues que a lo mejor estaba lastimado, no tenía ningún dolor, no me dolía absolutamente nada, sin embargo, algo no estaba funcionando bien y yo no podía entender qué era. Entonces, primero fui con un especialista en medicina del deporte, que lo primero que me dijo fue que tenía el síndrome del túnel carpiano. Pero después el mismo médico me dijo que no, que tenía simplemente una tendinitis. Y entonces me puso a meter las manos en agua caliente y fría, pero el problema no se corrigió. Desorientado, o sea, sin saber qué hacer, busqué atención médica normal, médico común, que lo que me dijo fue pues que dejara de tocar. El problema solamente te da cuando tocas, ¿no? O sea, no tienes problema en ninguna otra cosa, pues ya no toques. O sea, más complicado, ¿no? Más problemas para mi mente con lo que ellos me decían, con todo lo que estaba pasando. Caí hasta con acupunturista. Y pues obviamente nada de todas estas cosas que te narro, nada sirvió. El problema cada vez fue empeorando. Nada de esto que te narro sirvió y el problema cada vez iba empeorando. Ya para este punto, ya era totalmente marcado el hecho de que estos dedos, los dedos 3 y 4, al momento de ponerlos en la guitarra, solo era ponerlos en la guitarra y estos dedos se contraían de una forma totalmente involuntaria. No es que yo los quisiera contraer. Incluso si ponía yo la misma posición que con la que toco, lo hacía la posición sin la guitarra,
Mis dedos estaban impecablemente bien. Solamente era cosa de que pusiera aquí la guitarra y estos dedos empezaban a contraerse de esa manera terrible, incontrolable. Yo decía que parecía que el diablo se les había metido a mis dedos. Para octubre de ese año tuve la posibilidad de acompañar a un actor en un espectáculo de cabaret que él tenía y yo era su músico acompañante. Fuimos a Monterrey, hice mi máximo esfuerzo para lograr que salieran bien las cosas, pero fue, no puedo decir que haya sido un desastre, pero sí no fue ni de cerca lo que yo había entregado algunos meses antes. Esto de mayo a octubre de 2012 fue terrible. Fue un tiempo muy complicado porque no sabía yo lo que estaba pasando. Finalmente por ahí algunos compañeros que me empezaron a hablar de una fisioterapeuta que es especialista en músicos. Y bueno, después de lo de Monterrey, que yo regresé ya en un estado de depresión, pues decidí ir a buscarla y ya, la contacté y empecé con terapias. Ella fue la que me diagnosticó la distonía focal y pues me hizo mención de que sí había manera de recuperarse, pero más que otra cosa, lo que ella hizo fue bajar mi nivel de ansiedad, que en ese momento, ya para ese momento era atroz. O sea, ya estaba yo en una condición de altísimo estrés. O sea, ya para ese momento ya me empezaba a doler, porque me empezaba a doler el brazo, porque al intentar tocar y al contraerse estos dedos, yo hacía esfuerzo para que los dedos no se contrajeran. Y entonces empezaba a lastimar los músculos extensores, ¿no? Que son los responsables de hacer que los dedos se abran. Entonces, pues empecé una serie de terapias con ella, terapias que duraron muchos años. Y a lo largo de ese tiempo hay cosas tanto buenas como no buenas. Bueno, porque aprendí muchísimo. Aprendí el concepto de la conciencia corporal, el concepto de la relajación, que según yo tocaba rápido, pero no realmente. Ahora sé que todo lo que toqué antes en mi vida, yo no estaba relajado, pero eso yo no lo podía entender. Yo no sabía lo que era relajarse para tocar. Y este tipo de cosas van más allá de la técnica, porque déjame que te comente que uno de los grandes problemas que suceden es que muchas veces la gente que todavía no se ha lesionado, te dice, es que es una mala técnica. Asumen situaciones que realmente no son por ahí. Muchas veces las lesiones no tienen que ver con lo técnico. De hecho, a la fecha, hasta donde yo sé, quizá me equivoque, quizá aquí haya algún especialista que pueda ilustrarme en ese sentido, pero hasta donde yo sé, a la fecha no hay todavía, o sea, los científicos todavía no han encontrado las causas por las cuales una persona puede resultar afectada de distonía focal. Sí se han encontrado puntos en común y uno de ellos, del cual yo en ese momento pues sí era totalmente partidario y creía que eso era lo correcto, es el perfeccionismo. El perfeccionismo, pues bien entendido, nos tiene que llevar a una búsqueda de la excelencia, a una hambre de excelencia, pero mal entendido, que fue como yo lo viví durante muchos años de mi vida, se convierte en una cacería del error, se convierte en algo en el cual dejas de disfrutar aquello que amas hacer porque sientes que lo haces terriblemente mal, porque cometes X cantidad de errores durante tu ejecución. Durante todo este tiempo conocí a muchos compañeros músicos, guitarristas, pianistas, violinistas, trompetistas que tenían distonía en los labios, saxofonistas que tenían distonía en la lengua, o sea, una gran cantidad de músicos que estaban pasando por este mismo mal.
Incluso yo llegué a escuchar a una compañera violinista que decía: la distonía focal es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque a partir de esto he desarrollado muchas otras cosas. Y así, lo cual para ese momento, pues en el que estaba yo lidiando directamente con este problema, pues me escandalizaba. No podía yo entender cómo una persona podía decir que lo mejor que le había pasado en la vida era tener la imposibilidad de tocar. Y es que juegan muchísimas cosas, porque también para mí jugaba el ego. Yo siempre me consideré bueno en esto de la música, y cuando estaba más chavo, cuando nació mi hija, ya sabemos que la gente comúnmente dice: no, pues es músico, se va a morir de hambre, ¿no? Yo siempre dije, bueno, el día que de veras no tenga nada de dinero, ese día agarro mi guitarra, me salgo a la calle y toco, y voy a regresar con dinero para alimentar a mi hija. Ese ego con el cual yo me sentía pues Superman, ¿no? O sea, invencible, pues realmente me di cuenta de que podía pasar algo a través de lo cual estuviera impedido, no por voluntad, sino por algo de mi propio cuerpo. Sin embargo, el problema real tampoco era solamente lo económico, sino sobre todo lo que estaba sucediendo en mí, en mi interior. Y llegué a pensar en algún momento en dejar la música. Llegué a pensar en intentar hacer otra carrera, en estudiar alguna otra cosa y dedicarme a alguna otra cosa a través de lo cual pudiera yo seguir llevando pues comida y techo a mi familia. Y por ahí de 2017 llegó el momento en el que pues ya el bolsillo no resistió y tuve que dejar las terapias. Aun cuando las terapias fueron extremadamente positivas para mí, no lo pude sostener. Entonces lo dejé. Y para ese momento, pues yo creí que ya era el fin de mi carrera como músico. Pero tengo un amigo haitiano que se compró un sax. Y entonces me atrajo la idea del sax. Y dije, bueno, pues si no puedo tocar guitarra, pues me voy a comprar un sax y voy a aprender a tocar sax. Y bueno, pues para mayo, me parece que fue en mayo de 2018, me compré mi sax y empecé a aprender. Nuevamente, como ya lo había dicho antes, ¿no? Como ya tenía desarrollados los elementos musicales, pues aprender la técnica y todo esto pues fue solamente cuestión de práctica. Y la verdad es que me hizo muy feliz aprender a tocar el sax. Sobre todo porque retomé con mucha mayor conciencia. Porque como dicen, tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Tuve la posibilidad de volver a empezar a tocar en escenario y disfrutar de eso que ya había perdido. Como antes, como lo hacía con la guitarra desde antes de entrar al conservatorio, porque yo ya había tocado en conciertos, acompañando gente, desde antes de entrar al conservatorio, y era algo que disfrutaba tremendamente. Pues con esto mismo, con esta misma energía, con esta misma emoción, con esta misma felicidad y carente de expectativas, es como tocaba el sax, porque no me interesaba que nadie que el juicio de los demás. Para mí, pues yo era un principiante en el sax, haciendo cosas que yo estaba disfrutando muchísimo. Y así, todo lo que fue finales de 2018 y 2019, estuve tocando sax. Y de pronto, un día, por ahí de septiembre, más o menos, no recuerdo el tiempo, pero pues ya después de no haber tocado la guitarra durante bastantes meses, porque ya no tocaba la guitarra, ya daba yo mis ejemplos en el teclado, dejé de tocar la guitarra totalmente. Y entonces yo dije un día, pues voy a probar, hace mucho que no agarro la guitarra, voy a probar. Y entonces tomé la guitarra y
sorpresa. Fue una maravillosa sorpresa volver a sentir mis dedos en la guitarra y sin el problema en el cual se contraían mis dedos. Allí inició, digamos que, otra etapa de mi vida, la etapa que estoy viviendo actualmente, que es la etapa en la que he vuelto a tocar guitarra. Sobre todo, lo que ahora te puedo decir es de que a partir de haber desarrollado, haber conocido todas las cosas que conocí, pues he aprendido a estudiar de manera diferente, a tocar de manera diferente. No soy el mismo tipo de guitarrista ahora que como lo fui antes. No soy el mismo tipo de maestro ahora que el que fui antes. Te puedo decir que yo nunca voy a decir que la distonía focal sea lo mejor que me ha pasado en la vida, pero sí puedo decirte que sin importar aquello a lo que te enfrentes, siempre puedes encontrar la manera de aprovechar las cosas malas que te pasan para aprender, para mejorar. Y yo creo que justamente en eso consiste la vida. Ahora puedo decirte que cuando toco mis conciertos, cuando acompaño a alguien, soy muy, muy feliz. Tan feliz como lo fui al principio. Y creo que eso sí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pues ojalá que esto te sirva. Es muy importante cuidar nuestro cuerpo. Te decía que yo recibí un tratamiento cuando tuve mi accidente automovilístico. Recibí un tratamiento a diversos niveles con medicamentos. Uno de esos medicamentos que estuve tomando como tratamiento se llama imipramina. Y ese medicamento, posteriormente, con los años después, cuando ya tuve distonía y todo eso, la fisioterapeuta que me atendió publicó en una ocasión un listado de medicamentos que hasta el momento, al parecer, tenían que ver con el desarrollo de la distonía focal, y en esa lista estaba la imipramina. A mí me hace sentido el hecho de, yo no digo que fue porque tomé imipramina, yo no sé por qué fue, honestamente, pero creo que sí tengo diversos factores, que sí tuve diversos factores para que esto sucediera, y uno de esos fue justamente la imipramina. Probablemente el beber alcohol, probablemente el accidente automovilístico, las formas de estudiar que eran muy, muy obsesivas en mí, es otro factor que puede ser, etcétera. Entonces hay que ser cuidadosos, no hay que desatender nuestro cuerpo. Yo espero que esto te sea de utilidad.